Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo como todos los días martes. Hoy, para este programa del martes 6 de abril, agradecemos a todos y todas por estar en nuestra sintonía. Gracias a quienes nos escuchan por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, y así como también para quienes nos escuchan también por la retransmisión que se hace por la página de La Conquista del Pan.ar los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina. Para esta tarde tenemos un programa especial, ya que estamos a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral presidencial aquí en Ecuador, con los candidatos Andrés Arauz por el correísmo, por la denominada Unión por la Esperanza, y el candidato Guillermo Lasso por el partido Creo, para lo cual tenemos aquí la presencia del profesor Mario Unda, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, con quien vamos a compartir un espacio de reflexión acerca de lo que significa este momento para el país, básicamente. Entonces, eso para el programa de esta tarde. Primero, así que le doy el saludo con Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Bueno, entonces hasta que Mateo hay un pequeño problema de audio con Mateo, ya saludará. Entonces damos el paso ahí está Mateo, entonces a ver si puedes ahí Hola, saludar. hola, ¿qué tal, gente? Bueno, un gusto estar aquí con Mario Hunda, un programa más en este sexto año de transmisión de Frecuencia Subversa. Siempre es un gusto estar con gente como Mario, que ha estado comprometido alrededor de las luchas sociales y desde muchas trincheras levanta la lucha. Entonces siempre es bacán poder conocer y también compartir con gente como Mario. Y nada, pues bacán ahí y chévere a toda la gente que nos mira y pueden compartir, pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros a través de las distintas redes y medios, y también está la caja de comentarios aquí. Y nada, eso, David. Así es, entonces damos el paso. Profesor Mario, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a Frecuencia Subversa. ¿Qué tal? Hola David, Mateo, muchas gracias por la invitación a conversar y también un saludo cordial a todas las personas que nos miran y nos escuchan por este medio. Así es, muchas gracias, profesor Mario, de nuevo. Entonces, bueno, primero arrancar preguntándole cuál es su perspectiva, cuál es su pensamiento acerca de lo que ha significado este escenario electoral desde lo que fue la primera vuelta, ¿no? Una primera vuelta muy, muy convulsionada, donde no se definió el segundo lugar entre los candidatos Yaco Pérez de Pachacuti y Guillermo Lasso. Finalmente este último sería el que fue proclamado vencedor. Hubo un debate alrededor de todo ello. ¿Cuál es su análisis de lo que fue, en primer lugar, la primera vuelta electoral? Yo creo que la primera vuelta electoral planteó varios aspectos importantes respecto a la política ecuatoriana. Quizás lo principal haya sido que, contrariamente al discurso que desplegaron tanto las derechas neoliberales como el correísmo, eh, una buena parte del electorado no se dejó llevar por la oposición entre dos únicas opciones, ¿no? Tanto el correísmo como la derecha nos vendían la idea de que solo había dos opciones: o nos íbamos con la derecha o nos íbamos con el correísmo.
Y eso, este discurso ganó también los medios de comunicación, lo cual es lógico porque los medios son actores interesados en los dramas políticos del país. Pero la votación mostró un escenario distinto, porque aparecieron dos opciones diferentes, ¿no? Entonces, como todos sabemos, el momento de llegar al resultado final, en vez de dos candidaturas que monopolizaran la votación, tuvimos este, eh, cuatro candidatos, ¿no? que estuvieron en los primeros lugares, ¿no? En el primer lugar, en esa primera vuelta, quedó Andrés Arauz, que tuvo 32% de los votos, ¿no? En el segundo lugar, ya decía David, digamos, lo que ocurrió ahí con la disputa por el segundo lugar. El CNE se lo otorgó a Guillermo Lasso con el 19,74%, luego Yacu Pérez con el 19,39% y Javier Hervas con el 15,68%, ¿no? Estos resultados, porcentualmente, nos muestran que el panorama político se dividió en cuatro porciones, ¿no? Porque todos los otros candidatos, los 12 restantes candidatos, apenas obtuvieron menos del 2% de votos, ¿no? Eso quiere decir que en los cuatro candidatos se concentró. Arauz representa, o representaría, digamos así, el retorno del correísmo. Lasso representa la opción neoliberal, la opción que nos gobernó entre 1981 y 2005, y la opción que cogobernó con Moreno y que sigue cogobernando con Moreno hasta la actualidad. Hervas fue candidato de la Izquierda Democrática, Partido Socialdemócrata, aunque evidentemente no se puede pensar que Hervas sea socialdemócrata. Yo creo que la votación de Hervas atrae una cierta nostalgia por la izquierda democrática, presente en muchos sectores del país. Cuando uno revisa las provincias en las que Hervas tuvo mayor votación, son provincias que antes tuvieron una presencia fuerte de la izquierda democrática. Pero también representa la modernización de un discurso de derecha que aparece más tecnificado, más próximo a, por lo menos a los medios de comunicación que utilizan los jóvenes, y pudiéramos decir que Hervas podría significar una renovación de la derecha, ¿no? Mientras que la candidatura de Yacu Pérez representaba la posibilidad de una opción que no se mueva ni en el neoliberalismo ni en el correísmo. La particularidad de Pérez es que, a pesar de las discrepancias y de los conflictos que se dieron en Pachacuti y en La Conalle en el momento de su
de la elección de su candidatura, es un candidato que viene de las organizaciones sociales, ¿no? Pérez es dirigente de organizaciones campesinas, indígenas en el Azuay desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Y es la primera vez que un candidato que proviene de organizaciones sociales logra tener un porcentaje de votación tan alto en la historia ecuatoriana, ¿no? Por lo general, la izquierda siempre se quedó a lo más en el 6-7% que alcanzó alguna vez Jaime Hurtado González con el MPD. Y también se trataba de candidatos que no eran representantes directos de las organizaciones sociales, ¿no? Sino más bien de las organizaciones políticas que trabajan junto con las organizaciones sociales. Con Pérez es la primera vez que un candidato que proviene de organizaciones sociales logra tener un impacto electoral de este tipo. Finalmente, estuvo muy cerquita del 1.800.000 votos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, lo cual es realmente una cifra significativa. Y este fue un poco el escenario que se presentó en la primera vuelta, ¿no? Digamos, una superación por parte del electorado de esa dicotomía simple entre derecha y correísmo. Ahora, claro, el tema es que una vez que el Consejo Electoral oficializa la entrada a la segunda vuelta de Arauz y Lasso, el escenario vuelve a retroceder, ¿no? hacia esos dos únicos caminos, ¿no? Pero bueno, digamos, habrá que mirar los resultados del 11 de abril, digamos, para completar esta mirada, ¿no? Yo creo que es importante señalar que en la votación de Pérez confluyó tanto esta búsqueda de 1.800.000 ciudadanos de algo que no quede entrampado, ¿no? Entre la pugna entre los dos sectores que nos han llevado a las últimas crisis que ha vivido el país. Por otro lado, también una influencia de los acontecimientos de octubre de 2019. Y por otro lado, creo que también el tema de la pandemia y el hecho de que Pachacutic, a través de sus gobiernos locales, logró tener una actitud bastante decente frente a la pandemia, a diferencia de los otros gobiernos locales a manos de la derecha y del correísmo y de el gobierno nacional, ¿no? Entonces un manejo, yo diría, más humano, más acorde a las necesidades de la gente, más participativo, ¿no? En donde el propio Yacu Pérez, que en ese momento era prefecto de la provincia de la Azuay, movilizó también recursos y producción campesina hacia la ciudad e incluso en varios viajes hacia Guayaquil para atender a la población que se encontraba, sobre todo al principio de la pandemia, en una situación bastante compleja. Quisiera resaltar también otros gobiernos locales que en el manejo de la pandemia tuvieron también una actuación interesante, como el caso de Guillermo Churuchumbi en Cayambe,
o el de Delfín Quispe en Guamote, que de alguna manera mostró, digamos, una manera distinta de gestionar los problemas, ¿no? Y creo que esto también tuvo impacto, sobre todo si miramos en los lugares en donde Yacu Pérez obtiene una mayor votación, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en cuanto a la primera vuelta. Así es, gracias profesor Mario por esa impresión breve de lo que fue pues esta primera vuelta electoral muy convulsionada, con Yacu Pérez ahí como que pateando el tablero, como se diría, pero finalmente los candidatos que quedaron para esta segunda fueron Andrés Arauz por el denominado progresismo o ser representante de una izquierda progresista, más bien dicho, y Guillermo Lasso de una centro derecha, como lo han denominado sus partidarios. ¿Qué representa ahora en el 2021 estas dos candidaturas? De tanto de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso, así como también esta nueva esta configuración en la campaña de cada uno, ¿no? Especialmente por estas plataformas virtuales. Bueno, creo que varias cosas pueden decirse al respecto. Una de ellas es, evidentemente, que la primera vuelta electoral terminó con un manto de duda, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema central es que ante las denuncias de Pachacutic de que se habría cometido un fraude, tanto el Consejo Electoral como el Contencioso Electoral se negaron a realizar el reconteo de votos, ¿no? Y en eso contaron con el soporte y la complicidad de las dos candidaturas que finalmente fueron reconocidas como finalistas. Es decir, acá el tema fundamental es que en cualquier caso, la única manera de legitimar los procesos electorales es que exista una completa y total transparencia al respecto, ¿no? Y la única manera de asegurar esa transparencia es el conteo de los votos. No hay otra manera, ¿no? Se supone que la democracia está sustentada en la votación de cada ciudadano, de cada ciudadana, y que es esa voluntad la que genera el hecho político del gobierno que resulte vencedor. Pero acá el hecho fundamental fue eh, la voluntad de que no se dé el reconteo, es decir, de que no se transparente efectivamente el resultado y lo que había ocurrido. Creo que es importante señalar esto porque nosotros venimos, y no solo en el Ecuador, porque en América Latina pasan cosas similares, de un proceso de desgaste de la democracia liberal representativa. Un proceso de desgaste que se expresa en la continua migración de votos, y la gente busca una opción, esa opción le desencanta, busca otra sucesivamente, que se expresa también en la poca credibilidad que tienen los organismos institucionales de esa democracia, tanto el gobierno central como la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? El propio Poder Electoral, ¿no? Se encuentran cuestionados y bajo sospecha. Los partidos políticos no logran obtener, digamos, el respaldo continuado de la población. La credibilidad de los gobiernos, digamos, tiende hacia la baja. Una excepción fue evidentemente el gobierno de Correa,
a pesar de que al final de su mandato también, digamos, decayó fuertemente su aceptación y su credibilidad, pero siempre se mantuvo por encima del 30-35%. Tenemos un presidente ahora que no tiene el respaldo ni del 7 u 8% de la población. Las dos candidaturas en que se dividieron los aliados más visibles del gobierno de Moreno, Alianza País y Construye, la anterior ruptura de los 25, obtuvieron resultados muy magros, ¿no es cierto?, por decirlo menos. Jimena Peña de Alianza País sacó el 1,54% y Juan Fernando Velasco, que compitió con el movimiento Construye, sacó el 0,82%. Eso quiere decir que los candidatos del gobierno no obtuvieron ni el 2,5% de respaldo en esta elección. Se trata, por lo tanto, de una situación, por decirlo suavemente, de débil legitimidad, ¿no? Y me parece que es el tema central a tomar en cuenta, ¿no? Porque esto es una expresión de la crisis de la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal la reencontramos en el proceso de retorno en 1978, 1979, y de entonces para acá ha pasado por una serie de crisis, ¿no? Incluso los momentos de estabilidad aparente, ¿no?, escondían situaciones de crisis bastante visibles para quien quiera que quisiera mirar. Las elecciones, las encuestas, pero también las protestas sociales recurrentes nos muestran este vaciamiento de la democracia, ¿no? Lo que nosotros vivimos en octubre de 2019 es también un efecto de este vaciamiento de la democracia. Pero casi desde el principio, en el proceso de retorno, tuvimos estas manifestaciones de protesta popular. Hay que recordar a partir de 1981, sobre todo 1982, las huelgas encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores, que concitaron un respaldo muy amplio de la población ecuatoriana, no únicamente de los trabajadores sindicalizados, a tal punto que luego pasaron a denominarse Paro Nacional del Pueblo. La diversidad de sectores sociales que participaron en las protestas de octubre de 2019, igualmente, ¿no? Mucha gente piensa que fue solamente o principalmente el movimiento indígena, pero en realidad hubo una movilización popular bastante grande de distintos sectores que nos muestran, ¿no es cierto?, también un síntoma, ¿no?, de esta crisis de la democracia liberal. Este es un primer escenario que hay que tener presente, ¿no? El gobierno de Moreno lo que hace es acentuar la crisis de la democracia liberal, sobre todo la crisis de legitimidad de esta llamada democracia, y el proceso electoral lo que hizo fue reafirmar que la democracia está enferma, ¿no?, que la democracia está sentida. Lo que viene después, ¿no?, es tratar de reacomodar el escenario político para que queden nuevamente las únicas dos opciones. Es interesante que a pesar de que el Código de la Democracia considera como legítimo el voto nulo y el voto en blanco, ¿no?, sin embargo, los principales ataques han venido hacia las propuestas de voto nulo. Quizás ambas candidaturas
no se han enfrentado tanto entre sí del modo como lo han hecho con el voto nulo posible. Y acá es interesante, y yo quisiera remarcar, cómo para los partidarios de Arauz, es decir, del correísmo, el voto nulo implica un respaldo a Lasso, al candidato de la derecha, mientras que los partidarios de Lasso dicen que el voto nulo significa un respaldo a Arauz. Y también que en los discursos de ambos, para tratar de deslegitimar la opción del voto nulo, se encuentran muchos elementos de discurso antidemocrático, vamos a decirlo, ¿no? No sabemos y no sabremos hasta el 11 de abril el impacto que realmente van a tener los votos nulos, ¿no? No es que porque Pachacutic resolvió votar nulo, todo el casi 20% de votos de Yacu Pérez va a ir al nulo, ¿no? Eso, digamos, no va a ocurrir, no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar hasta, hasta, hasta el propio día de las elecciones, ¿no? Pero sí es evidente que la mera posibilidad del voto nulo pone nerviosos a ambos candidatos, ¿no? Y esto tiene una razón, porque los candidatos no se sienten seguros del respaldo propio que tienen. Lo que es obvio es que si la legislación ecuatoriana establece que un candidato requiere tener al menos el 50% más uno de votos para triunfar en la elección, o si no, obtener el 40% de los votos con una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales respecto a su contendor. Y si nosotros miramos los resultados de la primera vuelta, resulta claro que los candidatos no van a poder ganar con su propia votación, ¿no? Y esto va a generar un trasfondo de debilidad que se va a sumar, ¿no?, a las dudas que el proceso ya ha venido dejando. Me parece que uno de los escenarios más probables es justamente esta debilidad del próximo gobierno, ¿no? Creo que también hay otros elementos de los que preocuparse durante la campaña. Es interesante notar cómo los discursos que se oponen al voto nulo son discursos autoritarios y excluyentes de ambos candidatos, ¿no? Bueno, más que de los candidatos, de sus partidarios y de su entorno. Los candidatos tratan simplemente de convencernos de que si votamos nulo terminaremos respaldando a su contrincante, ¿no? Pero en los discursos que se han puesto en juego, resalta, como digo, este carácter de violencia autoritaria que se utiliza en la actualidad. A uno le pueden decir que, digamos, en el discurso del correísmo, por ejemplo, deslegitimar completamente cualquier cosa que aparezca por fuera del correísmo. Esto no es una novedad, ¿no? Correa lo hizo durante su gobierno, solamente que Correa, mientras gobernó, en los procesos electorales siempre tuvo un respaldo próximo al 50% o superior al 50%, lo que de alguna manera le permitía
presentarse como el representante de la votación popular y ciudadana. Pero el correísmo mantiene ese discurso pese a su notorio debilitamiento respecto a la época precedente. Es notable que en vez de buscar aproximaciones y acuerdos en torno a ciertos puntos que podrían eventualmente interesar a diversos sectores, más bien lo que haya hecho es tratar de deslegitimar completamente a Yacu Pérez como candidato, a Pachacutic como movimiento político, a la CONAIE como organización social y a los votantes. Diciendo que se trata del caballo de Troya de la derecha, diciendo que se trata de la candidatura de la CIA. Hasta ahora siguen repitiendo lo mismo, ¿no? Uno se mete ahí al Facebook y mira lo que plantean los adherentes correístas y siguen dale y dale con lo mismo, ¿no? Pareciera que la segunda vuelta es Arauz contra Yacu y no Arauz contra Lasso. Sacan de contexto, digamos, determinadas cuestiones, por ejemplo, una llamada que habría hecho el embajador norteamericano a Yacu Pérez para sacar ellos la conclusión de que, por lo tanto, Yacu Pérez es el candidato de Estados Unidos y de la embajada. Y no dicen nada de que, ni bien terminada la primera vuelta, Andrés Arauz viajó a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional y obviamente buscar el beneplácito del Fondo Monetario para su gobierno en caso de que triunfe en las elecciones. Y que hace pocos días el propio Arauz fue invitado a conversar por el mismo embajador norteamericano y asistió, bueno, igual que asistió también Lasso, dicho sea entre paréntesis, ¿no? Entonces los criterios que utilizan para deslegitimar la candidatura de Yacu Pérez, obviamente que no lo utilizan para reflexionar sobre su propia candidatura, ¿no? Acá encontramos simplemente un extremarse de la violencia narrativa de deslegitimación de todo lo que exista a la izquierda del correísmo, lo que nos muestra que para el correísmo la organización popular autónoma, la organización popular que no pueden controlar, sigue siendo su contradictor fundamental, ¿no? Y creo que eso nos puede dar también algunas pistas de qué ocurriría en el evento de un triunfo de Arauz. Pero lo propio encontramos también en la candidatura de Lasso, en los adherentes a la candidatura de Lasso. Allí se llega a afirmar, más allá de que votar nulo es respaldar al correísmo y a que vuelva la banda de ladrones y rateros, en fin, todo el discurso de la derecha, sino que hubo por ahí, y ustedes habrán escuchado también, el audio de un capitán que llamaba a organizar un golpe militar en caso de que la derecha no triunfe en las elecciones. Y otro militar de más alto grado todavía, ex militar, ¿no es cierto?, muy activo en las redes sociales y en varios medios de comunicación, que llegó a acusar tranquilamente de traición a la patria a aquellos que se atrevan a plantear el voto nulo. El término de traición a la patria, viniendo de la boca de quien viene, no es meramente un elemento puramente retórico, ¿no? Hay que recordar que la derecha construye, ¿no?, el discurso y la práctica, ¿no?, a partir justamente de estas delimitaciones, en donde los sectores de izquierda, las organizaciones sociales, sobre todo en momentos de protesta social, tienden a ser, vamos a decir así, expulsados de la patria, ¿no? Entonces eso es antipatria, eso es traición a la patria, y eso justifica no solamente esa expulsión retórica, sino que ha justificado la represión en épocas precedentes,
y ha justificado la represión también en octubre. Recuerden ustedes los discursos que se manejaron en octubre desde sectores de la derecha, para ver cómo lo que está en juego, ¿no? Este rato no es únicamente la disputa entre los dos candidatos que el Consejo Electoral oficializó en la segunda vuelta, ¿no? Sino lo que está en juego también, ¿no? Es qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Una vez que se instale el nuevo gobierno, ¿no? Y qué es lo que va a ocurrir fundamentalmente en lo que tiene que ver con libertades y derechos democráticos, ¿no? Porque ese es el punto que ambas candidaturas atacan, ¿no? O sea, el correísmo atentó contra derechos democráticos, contra libertades democráticas, todo este armado de criminalización de la protesta social, ¿no es cierto? Pero la derecha es obviamente antidemocrática y represiva. Nosotros vivimos desde 1981 a 2005 prácticamente 25 años de neoliberalismo, ¿no? En donde vimos autoritarismos iguales y peores. O sea, hay que recordar que en el periodo neoliberal anterior hubieron incluso desaparecidos, hubo incluso asesinatos extrajudiciales, ¿no? Más la represión, digamos, la militarización del país frente a las protestas sociales, la concentración del poder en el Ejecutivo, porque la derecha le acusa de esto al correísmo y olvida convenientemente que los primeros pasos al hiperpresidencialismo se dieron en la época neoliberal, ¿no? Cuando a través de reformas legales y constitucionales se le fue quitando al Parlamento la capacidad de fiscalización. La fiscalización ya resultaba ineficaz, porque en caso de ser censurado un ministro, el presidente tendría la potestad de mantenerlo en su cargo a pesar del juicio político en su contra. Y porque se comenzaron a establecer ya las posibilidades de que los gobernantes, los presidentes, comenzaran a legislar a través de los decretos ley de emergencia, ¿no? Entonces, este es un proceso del cual se quiere acusar exclusivamente al correísmo, pero que viene desde toda la época neoliberal, ¿no? O sea, hay mucha gente que, yo no sé si por desconocimiento, por obnubilación o por ceguera, ¿no? Sostienen que frente a la candidatura del correísmo, la candidatura de Lasso es la candidatura democrática y la candidatura que expresa, digamos, la recuperación de las posibilidades democráticas. No, eso es simplemente mentirse a uno mismo y tratar de engañar al resto. Hay que hacer un poco de memoria nada más. O sea, recordemos lo que fueron los 25 años de neoliberalismo y recordemos estos casi 4 de Moreno, en donde hubo el cogobierno de Moreno con Lasso, con Nebot, ¿no es cierto?, y con las cámaras empresariales, ¿no? Recordemos sobre todo lo que se dijo, ¿no?, en relación con las protestas de octubre de 2019. Así es, profesor Mario, creo que usted ha dejado muy en claro varias cosas, especialmente desde los discursos que manejan ambas candidaturas, ¿no? Y las ciertas contradicciones que existen entre ellos. Bueno, vemos ahora con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y enseguida regresamos aquí con nuestro invitado, el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Mario Hunda, aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, ay, en mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, 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 toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí con nuestro invitado, el profesor Mario Hunda, subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre el panorama político y social que está atravesando el país debido a estas elecciones presidenciales entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Ya estamos en el bloque final de nuestro programa. Nos quedan unos pocos minutos y quiero aprovechar este último bloque, profesor Mario, para que ya no hablar específicamente de los candidatos, ¿no? De lo que serían las presidencias o las propuestas en campaña, que creo que es ya mucho de lo que se ha hablado, igual que las campañas que se hacen por redes. Lo que le quiero preguntar ahora es cuál es la proyección que usted le da a las organizaciones sociales, a los movimientos, a la gente que trabaja desde base, que ha decidido formarse políticamente al margen de estas grandes estructuras del Estado y de los partidos políticos, sino hacerlo de una manera un poco más autónoma. ¿Cuál cree que es el reto para estas organizaciones, ¿no? Como por ejemplo la CONAIE o los movimientos de trabajadores y toda esta actividad política que ha estado generando de manera interesante aquí en el país? Bueno, me parece que se abre un escenario de retos y desafíos muy grandes para el conjunto de organizaciones sociales. Las más grandes, las más pequeñas, las nacionales, las más locales, me parece que todas se van a enfrentar a un conjunto de retos y desafíos similares, ¿no? En primer lugar, creo que el resultado electoral mostró que hubo bastante más gente que votó por Yacu Pérez, ¿no?, que los militantes de las organizaciones. Eso quiere decir que la irradiación de las organizaciones tuvo un incremento importante, tuvo una ampliación importante. Esto nosotros lo podemos ver con bastante claridad si miramos la votación en el sur de Quito, ¿no? En los barrios populares del sur de Quito, la votación de Yacu Pérez fue muy importante. Evidentemente, en los barrios acomodados y en las parroquias acomodadas, la votación de Pérez descendió dramáticamente, pero en los sectores populares tuvo una audiencia significativa. Y a mí me parece que entonces un primer desafío para las organizaciones en general, ¿no?, es mantener el contacto con aquellas personas, con aquellos sectores que sin ser miembros de las organizaciones buscaron una opción en el representante de una organización social. Entonces me parece que ahí hay un primer desafío a tener en cuenta, ¿no? La única vez que Pachakutik había logrado un resultado electoral similar, ¿no?, había sido cuando corrió electoralmente con Freddy Ehlers como candidato en 1996. Allí también obtuvo cerca del 20% de los votos, pero Freddy Ehlers no venía de las organizaciones sociales. No tenía ninguna práctica junto con las organizaciones, ninguna historia con las organizaciones, ninguna experiencia de trabajo con las organizaciones sociales. Era un personaje que tenía una cierta simpatía en sectores sociales, medios, sobre todo a través de sus programas de televisión, pero no puede compararse con una candidatura que surge del mundo de la organización social, como fue la candidatura de Yacu Pérez.
Y luego, en la malhadada alianza que Pachacuti hizo con Sociedad Patriótica para respaldar la candidatura de Lucio Gutiérrez, con la cual se llega a la presidencia, luego de haber tenido también alrededor de 20-21% en la primera vuelta, y se llega a la presidencia para, digamos, tener que salir malamente a los 6 meses escasos del gobierno de Gutiérrez. Pero en este caso tampoco era una candidatura que venga de las organizaciones. Pues Gutiérrez era un militar, próximo a las instancias de inteligencia militar, no tenía tampoco vínculos mayores de ninguna índole con las organizaciones sociales, con las demandas populares, con las luchas sociales, y por lo tanto no puede compararse, nuevamente digamos, con una candidatura que surge de las organizaciones. Creo que es importante también señalar o remarcar, porque ya lo dijimos, que es la primera vez que esto ocurre. La primera vez que un candidato de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales de la izquierda, llega a esta votación en el Ecuador. Y esto en principio abriría oportunidades políticas muy grandes, ¿no es cierto? Pero esas oportunidades dependen de muchos otros factores. Uno, de que se logre mantener los vínculos con los sectores populares que votaron por la candidatura de Pérez, ¿no? Y eso hay que construirlo, pues no es algo automático. No es que porque alguien votó por Yacu Pérez, luego va a seguir escuchando y atendiendo a lo que diga el movimiento político, a lo que diga el candidato, a lo que digan las organizaciones sociales. Nosotros tenemos clara experiencia en el Ecuador de que el voto es bastante voluble, ¿no? El voto es bastante cambiante. Y entonces uno no puede asegurar que ese sea ya un espacio ganado por los movimientos sociales y por la izquierda. Hay que trabajarlo, ¿no es cierto?, para tratar de sostenerlo. Ahora, no se puede trabajar para sostener ese espacio si es que no existe una mayor claridad político-programática. Ya durante los episodios de disputas en torno a la elección de la candidatura de Pachacuti, quedó evidenciado, ¿no?, que hay ciertas debilidades en cuanto a los planteamientos centrales, ¿no?, con los cuales dirigirse hacia la población. Por aquí, por allá, algún dicho del propio candidato que dejaba algunas cosas medio ambiguas, etcétera, nos demuestran que falta trabajar, ¿no? No voy a llegar yo a decir que eso refleja que en realidad es de derecha, que es neoliberal, lo cual me parece a mí una cosa totalmente absurda, pero sí que falta clarificar algunas cuestiones. Y esto yo creo que es fundamental verlo como una tarea del conjunto del movimiento popular y no únicamente de la CONAIE. Justamente por el hecho de que la candidatura de Pérez, tal como muestran los resultados, terminó expresando no solo al movimiento indígena, no solo a la CONAIE, sino a un amplio espectro de los sectores populares. Y esto significa que sería necesario trabajar conjuntamente con todos estos sectores los avances programáticos. Y esta ha sido una cierta debilidad de los movimientos y de la izquierda desde siempre, digamos, ¿no?, que son las dificultades para coincidir, ¿no?, para dialogar, para construir espacios conjuntos que puedan recoger
las inquietudes de los sectores populares y expresarlas tanto en el campo de la lucha social cuanto en el campo de la acción política. Entonces allí tenemos otra tarea. Ahora, ni lo uno ni lo otro podrán ser reales si es que no hay un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones. A mí particularmente me parece que el conjunto de la organización popular en el Ecuador está atravesando momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles que vienen ya desde la época neoliberal, ¿no? Todos los ataques que hubieron a la organización social, y sobre todo a las organizaciones más grandes que son las que encabezaron la resistencia contra el neoliberalismo, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores. Ya hubieron ataques durante la época neoliberal y el correísmo insistió en atacar a estas mismas organizaciones. Evidentemente, el neoliberalismo y el correísmo tienen motivos distintos para atacar a las organizaciones sociales, ¿no? Pero ambas lo han hecho, ¿no? Y uno puede esperar que lo sigan haciendo en el futuro. Por lo tanto, hay que buscar condiciones para que las organizaciones se robustezcan, para que las organizaciones se fortalezcan. Y este fortalecimiento tiene que ser un fortalecimiento en relación con la lucha social, es decir, con los conflictos que efectivamente se producen en la sociedad. Tiene que estar en relación también con cualquiera de los gobiernos que llegue a afirmarse, ¿no es cierto?, sea que gane Arauz o que gane Lasso, porque yo creo que es muy probable que ambos gobiernos intenten dividir a las organizaciones sociales. Si es que no existe un trabajo de fortalecimiento interno, pues obviamente la situación se va a poner más complicada. Y nosotros hemos visto, pues, en todo este periodo, por ejemplo, las disputas que se han dado al interior de la CONAIE, ciertos pronunciamientos en torno al mismo tema electoral de unos dirigentes, de otros dirigentes, etc. Pero este tema no es exclusivo del movimiento indígena, ¿no? Hay en realidad problemas de las organizaciones, situaciones complicadas de cada una de las organizaciones que tienen que ser trabajadas, ¿no? Es el tema de la unidad de las organizaciones, es el tema de que las organizaciones logren ampliar su número de adherentes, logren ampliar su radio de influencia, que logren vincularse con otras organizaciones sociales, que logren establecer vínculos, ¿no? Y en este caso serían evidentemente vínculos de carácter, llamémosles espirituales, ¿no es cierto?, con el resto de la población, con aquella población que votó por esta candidatura sin ser miembro de ninguna de las estructuras orgánicas que constituyen los movimientos sociales. En fin, entonces a mí me parece que hay allí un conjunto de tareas que están planteadas por las propias condiciones reales que se han estado presentando y que se van a seguir presentando. Y yo insisto que esto es una tarea tanto de las organizaciones grandes como de las organizaciones que son más pequeñas, ¿no? Muchas veces las organizaciones pequeñas tienden a olvidar la necesidad de pensar la política hacia las amplias masas de la sociedad, ¿no? La mayoría de organizaciones son todas organizaciones relativamente pequeñas, ¿no es cierto? La votación que obtuvo Yacu Pérez fue casi de 1.800.000 personas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a pensar la política
para todo ese espectro y para más además. Porque si queremos avanzar en un proceso de transformación social, se requiere no solamente mantener en las cercanías a ese 1.800.000 personas, sino ampliarlo mucho más, ¿no? O sea, las transformaciones sociales las obtienen los pueblos, ¿no? No las obtienen los grupos de iluminados, las vanguardias de distinto tipo, sino los pueblos. Pero el pueblo no es que existe siempre de manera automática e igual. O sea, el pueblo se construye, ¿no? El pueblo se construye en su acción, en su lucha, en los encuentros que consigue realizar entre los diversos sectores, en el lograr creer en su propia capacidad para representarse, ¿no? Y no estar siempre dejando que otro u otros los representen. Y esas son construcciones que deben hacerse todos los días, ¿no? Entonces, el conjunto de tareas es un conjunto de tareas, yo diría, al mismo tiempo muy simples, ¿no es cierto?, y muy complicadas, ¿no? Y el futuro de la organización social va a depender del modo en que las organizaciones y los movimientos respondan a estos desafíos, ¿no? Y claro, hay que decir que no hemos comenzado tan bien como hubiera sido de desear, ¿no? Todas estas vacilaciones en torno a la segunda vuelta electoral, las disputas que aparecen en un lado o en otro, en fin, digamos, bueno, pero la izquierda y los movimientos han tenido permanentemente que lidiar con este tipo de problemas, ¿no? Enfrentar al gobierno que venga, ¿no es cierto?, y enfrentar los dilemas, los desafíos centrales, ¿no?, que se plantean. Yo creo que ahí va a estar lo central para las organizaciones populares en el periodo inmediato que viene. Así es, profesor Mario. Bueno, ya se nos está terminando prácticamente el tiempo, lastimosamente. Creo que hemos tenido reflexiones importantísimas. Bueno, creo que Mateo ya arregló su inconveniente. No sé, amigo, ¿quieres añadir algo en esta ya parte final? Sí, ahí los problemas de internet que siempre surgen aquí en esta modalidad de hacer las cosas virtual. Nada, esperando que podamos regresar pronto a las cabinas de la radio y poder encontrarnos con nuestros invitados y tener espacios de conversación y reflexión como el que hoy se ha dado con Mario. Chévere, igual, bueno, me quedo con lo que ha dicho Mario también un poco acerca de que las transformaciones realmente se dan desde lo colectivo y no desde esas grandes figuras iluminadas o muchas veces desde estos espacios que están ahí a la vanguardia, sino que hay procesos detrás y eso es lo bacano también de poder verlo así, contemplarlo así. Eso, David, y de nuevo agradecerte a ti y a Mario por estar en este programa de Frecuencia Subversa. Así es, bueno, profesor Mario, las últimas palabras de despedida. Lamentablemente el tiempo en radio es muy corto. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, un saludo muy cordial, pues, y espero que sigan adelante en este empeño importante que ustedes se han puesto de contribuir, ¿no?, con la población a través de un programa tan interesante como el que llevan adelante. Gracias nuevamente. Así es, gracias con todas y todos. Esto ha sido el programa de esta tarde en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Agradecemos a la gente de Radio Casa de la Cultura por que está ahí atrás de los controles, también a la gente de Radio La Conquista del Pan por retransmitirnos. Así que bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos bien y escuchando hasta el próximo martes. Nos vemos, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.